Paz pese a la guerra. Hoy vivimos tiempos convulsos. Hay mucho miedo a la guerra en Ucrania. Esto sin contar que desde hace un tiempo están adoctrinando al mundo con ideologías absurdas y la locura del ser humano. Muchos dicen que se siente miedo en el ambiente. Si bien la pandemia del coronavirus nos dejó temerosos, ahora, ¿qué nos puede hacer falta? Pues nos falta la paz pese a la guerra. Basado en el versículo de la palabra de Dios que se encuentra en Colosenses 3, verso 15. Y cito aquí, Colosenses 3, verso 15, dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mientras Pablo se encontraba en prisión en Roma, entre los años 61 y 62, escribió esta epístola para los hermanos de Colosas, quienes se piensa que él no conocía, claro, personalmente, ya que esta comunidad había sido levantada por Dios en el ministerio de uno de los colaboradores de Pablo, que es Epafras. Este hermano le había escrito a Pablo que los hermanos allá en Colosas estaban caminando bien en el Señor, sin embargo, estaban siendo presionados por las costumbres gentiles de la época. El tema que quiere exponer Pablo en este versículo es la paz, ya que, inspirado por el Señor, les comienza diciendo: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Nos habla de gobernar nuestros corazones. ¿A qué se refiere con gobernar? El gobernar es el ejercer la dirección, la administración y el control de un lugar. Y en nuestro caso, la paz debe gobernar nuestros corazones, rigiendo nuestra vida. Lo malo es que vemos personas que no están en paz, no viven en paz, y aún peor, cristianos que no tienen paz en su vida y viven temerosos y atribulados. Entendemos que debemos de buscar la paz, pero no siempre dependerá de nosotros. A veces depende de terceras personas, las cuales vemos que su codicia y egoísmo está arrastrando a la sociedad a un control total por medio de la deshumanización, del terror, pero sobre todo por medio de alejar a las personas de Dios. Entonces es normal que nos preguntemos: si no dependen de mí, ¿cómo consigo la paz de Dios para que gobierne en nuestros corazones? Al analizar el contexto inmediato de este versículo, podremos encontrar que el apóstol Pablo nos lo dice en Colosenses, el mismo capítulo 3, pero en el verso 12. Fíjense que nos dice allí en Colosenses, capítulo 3, verso 12. Nos dice ahí: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Nos dice en este pasaje: vestíos como escogidos de Dios, porque no es tan sencillo como dejárselo a Dios, a que Él nos escoja y nosotros no tengamos ni voz ni voto, ya que sabemos que Dios nos da la libertad de decidir. No quiere a nadie a la fuerza, sin embargo, quiere nuestro esfuerzo, pues lo hemos leído en la palabra. Él quiere que creamos en Él por fe, pero quiere nuestro esfuerzo para permanecer en esa fe. Dice que debemos soportarnos unos a otros, perdonándonos como también Cristo nos ha perdonado, tras el arrepentimiento. Pero sobre todo nos dice acerca de vestirnos como escogidos de Dios, que debemos vestirnos de amor, ya que este amor es el vínculo perfecto.
el vínculo, que es la unión que se establece entre Jesucristo y nosotros. Pero continúa diciendo la frase, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿A qué se refiere cuando dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo? Cuando nos dice que fuimos llamados a la paz en un solo cuerpo, se está refiriendo al cuerpo de la iglesia, donde la cabeza es el Señor Jesús y donde se da el vínculo perfecto. Todos nosotros somos la iglesia. El llamado a la paz se da cuando entendemos lo que nos dice el Señor Jesús en Juan 16:13, donde dice en Juan 16:13 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque en nadie tendremos mejor y la paz original, la única, la buena, la que sirve, que en el Señor Jesús, ya que Él es el único que ha vencido al mundo, a la muerte y a la ley. Entonces, nuestro llamado es a creer en lo que Él hizo y seguirlo. Porque ese es el llamado a la paz que hemos tenido de Dios. Porque siendo otro, solo tendría la paz del mundo. ¿Y cuál es la paz del mundo? ¿A qué se refiere el mundo cuando habla de la paz? Fíjense, hay una frase muy famosa que dice, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Esa es una frase del romano Flavio Vegecio Renato, que vivió del 383 al 450 después de Cristo. Muchos han reproducido esta frase y lo vivimos hoy en día. Esa es la paz del mundo. Pero por supuesto no es la paz de Dios, porque el Señor Jesús nos dice lo contrario cuando vamos a las Escrituras en Juan 14:27. Fíjense lo que nos dice ahí en Juan 14:27. Nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Con todo lo que estamos viviendo en estos días, no debemos de tener miedo, ni debe turbarse nuestro corazón, porque el Señor Jesús regresará por nosotros. Y además, Él venció al mundo. Pero debemos poner atención cuando nos dice al final, para que cuando suceda, creáis, porque es con fe que llegará la paz. Y todas las demás cosas que aquí hemos leído. Al final nos dice Pablo, y sed agradecidos. Porque en ocasiones la corriente del mundo nos saca de nuestra fe y nos dejamos presionar, como lo hacían las costumbres gentiles con los hermanos en Colosas, y nos olvidamos quién es el que da todo. Hermano, yo estoy confiando totalmente en Dios. Yo tengo fe en lo que Él ha dicho el día de hoy. Si todo esto tiene consecuencias para nuestras vidas, no importa, seguimos en Cristo, haciendo lo que Cristo nos ha enseñado. Y si en todo esto no nos toca y lo pasamos sin problemas, es porque Dios nos ha guardado. Por eso, no debemos temer. Si estamos en Cristo, no debemos tener miedo, porque Él ya ha vencido al mundo, porque Él nos da su paz y no la da como la da el mundo. Por tanto, seamos agradecidos y demos gracias a Dios por todo lo que tenemos, sin pensar en el futuro ni sufrir por el pasado. Que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, en el tuyo, el mío y el de todos. Muchas gracias y que Dios los bendiga.